Vamos allá. Si te parece, Mito, para comenzar, de nuevo la bienvenida a todos. Este es un ciclo de conferencias enfocadas en la gestión del fútbol venezolano, tanto de la parte de gestión deportiva como de derecho deportivo. Tenemos varios conferencistas a lo largo del ciclo y la iniciativa parte de que en estos momentos de adversidad siempre nos da la oportunidad y el fútbol venezolano está inmerso en esta crisis también y es bueno contar con la visión de distintos especialistas para ver cuáles son las diferentes perspectivas sobre la gestión que se está haciendo y la gestión futura que está por venir. Entonces, arrancamos con Mito, especialista en marketing y amigo, director de mercadeo de Veo. Y bueno, la primera pregunta, Mito, para contextualizar, obviamente, ¿qué busca la marca para patrocinar el fútbol? Pero antes, quiero hacer, o que nos hagas un buen contexto de cuál ha sido el periodo donde más se ha patrocinado el deporte y el fútbol venezolano en los últimos tiempos. O sea, adelante. Listo, Víctor. Mira, yo estoy tomando parte de la información que con Mercadeo Veo levantamos, uno de los estudios que hacíamos anualmente hasta el año 2018 y que pensamos retomar ahora en el 2020 de cara al 2021. Era un estudio que se llamaba Estudio del Mercado Deportivo de Venezuela. En ese estudio llegaron a participar más de 60 ejecutivos de marcas que invertían en el deporte venezolano, que patrocinaban el deporte venezolano, cualquier disciplina, atletas, eventos, etc. Y obviamente la información que nos arrojaba esa encuesta con este grupo de personas tan calificadas era para tener una imagen o un panorama más claro de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y sobre todo lo tratábamos de enfocar siempre en la temporada siguiente. Entonces, como te digo, comenzamos haciéndolo en el año 2015 y lo hicimos hasta el año 2018. Y una de las cosas más interesantes que nos arrojaba ese estudio precisamente era la medición de la disposición a invertir en el deporte en Venezuela. No te puedo dar el número del contexto global de inversión en el deporte, porque no tenía esa información yo de marcas que estuviesen relacionadas con el Estado. O sea, en ese estudio no participaban gobernaciones, alcaldías, marcas del Estado tipo PDVSA, Movilnet, etc. Pero sí participaban marcas del sector privado. Y el estudio, más o menos el rango que nos dio en su momento más alto de disposición de inversión, era aproximadamente entre 14 y 18 millones de dólares por año. ¿Ok? Generalmente el mayor núcleo de disposición de inversión giraba alrededor de 350,000 y 500,000 dólares por temporada. Y el sector más pequeño era precisamente el que invertía más cantidad. En este caso, cerca del 12-14% de las marcas eran las que estaban dispuestas a invertir más de 1,5 millones de dólares por temporada. Entonces, creo que desde ese punto de vista, creo que es el único estudio que yo he visto relacionado en temas de disposición de inversión de los patrocinadores en el país y el único número que realmente con data sólida. Sí creo que obviamente en el caso específico del fútbol, la inversión asociada a entes gubernamentales locales, regionales y también a marcas asociadas con el Estado probablemente equipararía o superaría en un 30-40% la inversión del sector privado del 2015 en adelante sobre todo. Ahora bien, ha hablado de números bastante interesantes, pero ¿cuáles crees tú, de tu conocimiento y tu experiencia, que han sido las principales razones de la marca para asociarse o quererse asociar en el fútbol venezolano? Mira, eso precisamente estoy aquí porque estoy buscando la chuleta del último estudio que hicimos.
Una de las áreas que medíamos en este caso era precisamente cuál era el factor más importante para las marcas al momento de elegir patrocinar a un equipo, ¿no? Y el número uno siempre fue, a lo largo de los 5 años, la exposición mediática. Estamos hablando de un mercado, obviamente año 2017, 2018, distinto a lo que hemos vivido en los últimos 3 años, donde todavía había un espectro de exposición mediática para el deporte muy interesante para las marcas, en términos de no solo de presencia de marcas, sino también de asociación a los valores del deporte y de ciertas disciplinas, además el contacto en los estadios con los fanáticos, etcétera, etcétera. Pero siempre el tema de la exposición mediática en todos los estudios que realizamos era la primera opción del por qué patrocinar un equipo, ¿no? Y bueno, era seguido por obviamente la cantidad de fanáticos que arrastra esa disciplina. Ya me imagino que motivado por el interés de algunas marcas de hacer activaciones directamente con los fanáticos durante los partidos o en eventos relacionados con la disciplina. Y el tema también tú lo sabes, lo hemos conversado antes, el tema de la conexión emocional y la pasión que los fanáticos y por ende potenciales consumidores sienten con su equipo, generalmente va motivado a logros deportivos, salvo que, bueno, sea fanático de los Tiburones de La Guaira, en el caso de que te guste. Salvo esa excepción, generalmente los logros deportivos potencian ese factor emocional, ¿no? Ese factor pasional. Entonces ese era el tercer punto de interés para las marcas, era el tema de el nivel de logros deportivos del equipo para asociarse precisamente a esa plataforma emocional. Sí, por supuesto, y coincido contigo con los Tiburones de La Guaira. Disculpa a los amigos que sean de los Tiburones que estén presentes, porque sé que es un tema susceptible. Tranquilo que este es el año. Sí. Bueno, se puede el año, pero bueno. Otro tema, y vamos a la contraparte del punto negativo. ¿Por qué crees tú que este interés ha mermado en los últimos tiempos? Y bueno, esa es la primera parte de la pregunta, y sé que hay una implicación a partir de la promulgación de la ley del deporte en 2011, y quisiera un poco tu visión al respecto, y que de allí saldrá más preguntas, pero comencemos por ahí. En su momento, el tema de la promulgación de la ley de desarrollo del deporte tuvo un impacto directo en los patrocinios del sector privado. Los que están conectados, que quizás no recuerdan específicamente eso, uno de los puntos más polémicos, por llamarlo de alguna manera, de esa ley era el obligar a las compañías, no recuerdo exactamente la cantidad de unidades tributarias, pero era un número bastante bajo, por lo tanto, ¿sabes? Habían panaderías, por ejemplo, que entraban en la ley del deporte. A partir de tantas unidades tributarias, el 1% de la utilidad neta declarada de la compañía tenía que darse al Fondo de Desarrollo del Deporte, bajo el supuesto de que iba a haber una plataforma que existió, pero funcionó, nadie sabe cómo funcionaba o se asignaban esos recursos, porque el 90% de la gente nunca le funcionó, en la que tú podías seleccionar un proyecto y el aporte que dabas a ese proyecto se iba debitando del dinero que tú tuviste que entregar al fondo. La realidad es que ese dinero, lo que terminó yendo al deporte fue prácticamente nada, y la mayoría del dinero se utilizó para la última campaña del presidente Chávez en ese momento. Y esto tuvo un impacto directo en los grandes patrocinadores del deporte y por lo tanto los grandes patrocinadores del fútbol. Porque uno de los puntos de discusión en ese instante, y tuve la oportunidad incluso de participar en muchas de esas discusiones con varios diputados que estaban impulsando la ley, encabezados por Miguel Pizarro, era que las marcas que más aportaban al deporte lo que querían era que se les reconociera lo que ya estaban dando. O sea, si tú me exiges que yo entregue el 1% de mi utilidad neta, no tengo ningún problema, pero si yo estoy dando mucho más del 1%, ¿por qué me vas a penalizar con un aporte adicional? Reconoce que ya yo estoy sin la exigencia de ningún marco legal, entregando mucho más de lo que tú me estás exigiendo, y eso nunca se logró.
Entonces, al no lograrse eso, la posición de muchas de las marcas fue, bueno, chévere, si tengo que entregar obligatoriamente este 1% a una plataforma en la que en el fondo todos sabíamos no íbamos a tener ningún tipo de control, bueno, entonces yo reduzco mi aporte al deporte exactamente en el monto que tú me estás obligando a entregar. Y eso llevó a muchísimas marcas a reconfigurar su estructura de patrocinio, ¿verdad? Yo siento que eso afectó mucho en su momento no solo el tema del aporte directo que se hacía en patrocinios al deporte en la industria privada, sino también el cómo y el por qué. La verdad es que eso fue un antes y un después en temas del manejo de la data de patrocinios en Venezuela y sobre todo cómo ese proceso, que antes era un poco más empírico, se tecnificó y empezamos a afrontar escenarios como ¿qué es más efectivo para mi marca? ¿Una valla de primera base en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Caribe en Anzoátegui o tener la manga del Portuguesa? ¿No? Entonces, al tecnificar ese análisis a través de la data, y ojo, en esa data entran, o sea, nosotros en su momento utilizamos un esquema que creamos en la gerencia de mercado deportivo en Empresas Polar que tenía más de 20 y tantas variables, ¿no? No solo variables comerciales de la compañía, sino variables de los equipos, etcétera. Me imagino que la mayoría de las marcas hicieron lo mismo. Pero respondiendo a la primera parte de tu pregunta, que era el por qué eso se ha transformado en los últimos años, yo creo que el primer punto de inflexión fue el tema de la ley de desarrollo del deporte y el segundo ha sido, evidentemente, el cambio en el espectro, sobre todo televisivo, del país en términos de transmisiones oficiales, tanto del fútbol como del resto de las disciplinas. Al cambiar de manos los derechos de transmisión televisiva más importantes y pasar a una nueva planta televisiva donde obviamente las condiciones, no solo en términos publicitarios, sino la influencia en la toma de decisiones que tenía y tiene esa planta televisiva, creo que eso también limitó mucho la exposición que podían tener los equipos en otras televisoras. Es verdad que en teoría había un acuerdo de una cantidad de transmisiones mínimas con estos nuevos tenientes de los derechos televisivos, pero al final entró todo el tema económico del desplazamiento de las móviles, que si el equipo pagaba la móvil se transmitía, si el equipo no pagaba no se transmitía, cosas que tú conoces igual que yo, y eso tuvo un impacto directo en lo que conversábamos antes, que era el objetivo principal de los patrocinadores, que era exposición televisiva, o sea, exposición mediática. Si tú me limitas los canales en los que mi marca puede tener exposición, sea televisión, sea transmisiones en línea, sea cobertura periodística en prensa, cobertura digital en prensa, etcétera, etcétera, el valor de tu producto como plataforma de exposición para mi marca disminuye y por lo tanto yo tengo que buscar canales alternativos. Claro, coincido contigo en el tema del fondo. Creo que reducir el aporte, la cantidad de aporte, llevó a la marca a decir, bueno, compro hasta aquí y ya luego no tengo obligación, se me va a fiscalizar de esa manera. Y Claro. obviamente no es lo mismo, y esto afecta al deporte profesional y de alto rendimiento, porque no es lo mismo, como decías tú, una panadería que dé un aporte a una liga municipal o un torneo colegial a que se apoye a los Leones de Caracas o a los Tiburones de la Guaira. Claro, y además que en su momento, Víctor, y tú lo recuerdas seguro también, los parámetros de cuál iba a ser la retribución de ese aporte al fondo nunca estuvieron claros, así como la plataforma y el manual para el uso de la plataforma era súper vago. Te lo digo porque me tocó personalmente ingresar y tratar de hacerlo funcionar. Y lo conversaba con gente de otras marcas, o sea, era realmente una tierra de nadie y creo que fue diseñado precisamente con ese fin, con el fin de que no pudieras utilizarlo de manera sencilla. Y entonces, incluso recuerdo ahora con lo que tú me dices, ¿sabes? Si tu aporte iba de la Liga Municipal de Fútbol Menor a los Leones del Caracas o a Tiburones de la Guaira o lo que sea, en su momento se comentó que los espacios publicitarios que se lograran como retorno del aporte del Fondo de Desarrollo Deportivo, la imagen que iba a ir en esos espacios era del Fondo de Desarrollo del Deporte. No de la compañía que aportó el dinero. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Claro, porque luego venía el aparato propagandístico, es decir, el fondo es el que está recibiendo el dinero y el fondo es el que lo va a repartir a
toda la organización deportiva y el fondo es el que se va a beneficiar de la exposición mediática que tú mencionabas. Pues Totalmente, totalmente. tocaba un punto que me parece importante que es los derechos de televisión y cómo cambió y ha cambiado la exposición con el paso del tiempo y los cambios en la televisora que apoyan el fútbol nacional. Comenzamos, el STV comenzó a transmitir a Vinotinto, luego entró Sport Plus, luego estaba eh, DirecTV, por mencionar algunos, ahora eh, tiene otra televisora, pero en el aspecto, y esto lo he conversado con varias personas, hay personas en el pueblo venezolano que dicen que para la marca y para la televisión no importa que para el estadio no asista la gente porque igualmente se cumple el objetivo de exposición para el club. ¿Cuál es tu opinión al respecto desde el punto de vista de la marca como que tiene la valla, su valla en estadio o aquella que no lo tiene y quiere ver una oportunidad en el fútbol venezolano? Mira, yo parto de un principio. Si la gente no quiere ir a ver el espectáculo en vivo, menos va a ver la transmisión por televisión. O sea, si estamos hablando de, no sé, el Atlético Chamariapa, ¿sabes? Y que tiene un promedio de asistencia de 125 personas, que son los familiares de los jugadores, eh, el share y el rating de la transmisión de un partido del Atlético Chamariapa va a ser directamente proporcional a eso, ¿no? Yo no creo que la gente siga más a Trujillanos por televisión que en el estadio. Y creo que mucho de eso va alineado con la inversión en patrocinios en los equipos. Así como te digo eso, te digo que también muchas marcas pequeñas aprovechaban la oportunidad de tener exposición con los equipos pequeños, sabiendo que el tema del rating, el share iba a ser mucho menor, pero resultaba mucho más económico tener presencia en esos partidos que pautar publicidad en el canal. Entonces también existía eso en menor grado. Pero mi opinión es esa. Yo creo que si el producto no tiene valor en vivo, mucho menos lo va a tener en la transmisión por televisión. Otro aspecto que también es importante tomar en cuenta es el tema de los partidos como visitante, ¿no? Tú puedes patrocinar un equipo al que la gente no siga o que no tenga una base de fanáticos muy grande, y lo que estás buscando es las 2 o 3 o 4 oportunidades que tengas en el calendario en el que jueguen contra equipos grandes y que eso aumente la visibilidad de tu marca en la asociación con el equipo pequeño. Y vuelvo con el ejemplo, patrocinas el Atlético Chamariapa, cuando el Atlético Chamariapa juega contra el Táchira, obviamente vas a tener un rating mucho superior a cuando juegue contra, no sé, el Atlético Chacachacare, ¿no? Sí. Eso también era en su momento, y te lo digo porque ya cuando estaba trabajando con Herbalife lo valoramos, al ser nosotros una marca pequeña que estaba entrando en el fútbol, uno de los aspectos que consideramos fue eso, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros patrocinando X o tal equipo, viendo que solo vamos a tener en realidad 3 o 4 o 5 fechas puntuales en el calendario en el que podemos aprovechar al máximo la exposición de la marca y el tema de la asistencia al estadio? Sí, una acotación acá antes de pasar al contexto actual que tenemos de retos, de desafío para el fútbol venezolano. Algo que es punto de discusión en cualquier mesa de, de debate, cualquier bar y cualquier conversación sobre fútbol. ¿Por qué fútbol venezolano? ¿Por qué crees tú, según tu experiencia y conocimiento, que hay muchas más personas que siguen a la selección de Venezuela, a Vino Tinto, pero no siguen en la misma medida al fútbol venezolano? ¿Por qué el producto, por qué se maneja tan distinto? Si hay muchos jugadores que salen de, del fútbol venezolano para la selección y sería como un éxito de la liga local
para la selección. Entonces, ¿por qué no se apoya y no se le da el mismo interés que a la selección nacional? Mira, tú hablaste la palabra clave ahí ahorita al cerrar, que es el tema apoyo, ¿no? El apoyo en una liga de fútbol, donde no sé, 70% de los clubes tienen menos de 15 años de existencia, ¿no? Es muy complicado construir arraigo para un club cuando no se ha tomado o no se ha dado una planificación estratégica desde el punto de vista comercial para lograrlo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los enfoques, eh, eh, la mayoría de los enfoques de los clubes es, tenemos el cupo para jugar primera división, vamos a jugar en una plaza que consideramos es buena y no hay ningún tipo de estudio sobre la factibilidad desde el punto de vista comercial y la conectividad con los fanáticos de ese club. Y ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Y lo que ha pasado con la selección es que en el momento en el que Empresas Polar empieza a aprovechar al máximo esa licencia con toda su plataforma de marcas, logra realmente un trabajo de posicionamiento en todo el territorio nacional sobre un punto de unión en el que no importa que tú seas del Táchira, seas del Caracas, seas del Zulia, seas del Deportivo Lara, es el día en el que todos nos unimos y nos ponemos la camiseta de Vinotinto. Y eso ocurre en Venezuela y ocurre con todas las selecciones del mundo. Creo que lo que ha faltado para crear ese tipo de conexión con el fanático en la mayoría de los clubes es precisamente que hay una planificación estratégica, ¿no? Hay casos puntuales muy específicos de trabajos o de activaciones, o sea, las estrategias que se lograron hacer en algunos momentos que, en mi opinión, iban por el sendero correcto, ¿verdad? Hubo un equipo en Caracas que empezó a construir una conexión con todos los liceos y escuelas que estaban alrededor del estadio Brígido Iriarte, ¿no? El equipo estudiante de Caracas. Y diseñó toda su campaña en posicionarse con ese público, pensando en una construcción a 5 años, una base de fanáticos. Eso tiene mucho sentido. El trabajo que ha hecho el Deportivo Lara, tratando de aprovechar al máximo el tema del arraigo regional, ha tenido muchísimos resultados también, incluso interconectando con las otras franquicias del Estado, con Guaros y con Cardenales, que me pareció muy inteligente de parte del equipo del Deportivo Lara, siendo ellos la franquicia más débil, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Entonces, ha habido cosas puntuales de algunos equipos que han estado enfocadas en lo que deberías hacer, pero en la gran mayoría de los equipos la verdad es que no tienen ningún tipo de estrategia comercial. Y mientras tú no tengas eh, algún tipo de estrategia que te permita atacar ese núcleo de posibles fanáticos en la proximidad geográfica más cercana al sitio donde tu equipo hace vida, va a ser muy difícil que construyas una base de fanáticos que siga el equipo, entienda que el equipo es la plataforma para la selección y tenga esa conexión emocional con su club por ser el club de su estado, de su barrio, de su zona, ¿no? Y creo que mucho pasa por eso, Víctor, por el tema de realmente tener un acercamiento profesional para este tipo de estrategias y no sencillamente, bueno, pensar que, ¿sabes? Las redes sociales del equipo me las maneje mi sobrino, porque él es muy bueno en Instagram y en Facebook y mejor que lo maneje él. Sí, un poco profesionalizar un poco ese aspecto de la gestión y eh, las redes sociales y acercarse al fanático de esa manera para luego hacer activaciones mucho más grandes y acercar el público al estadio. Ahí me respondiste un poco la siguiente pregunta que tenía y era ¿por qué? Y tomando el ejemplo de la capital del país, tenemos al Caracas Fútbol Club que atrae la mayor cantidad de fanáticos al estadio y tiene campañas que identifican y hacen que el ciudadano de Caracas, de la capital, que vive en la capital, se identifique con el equipo, pero luego los demás clubes no han tenido, o sea, si bien han tenido participación internacional, han tenido buenos jugadores en su plantilla, quizás no tienen esa base de fanáticos en en el club, ¿no? Entonces, es un poco eso. ¿Cuál crees, de nuevo, cuál crees que es la diferencia con la estrategia? Si en vez de querer como que quizás
no hacer algo o hacer lo mismo que el otro, buscar como su propia identidad a partir de una, de una campaña o de alguna historia, storytelling que hagan con respecto a su marca. Mira, Víctor, hay un factor clave en esto, ¿no? Las campañas, o sea, las estrategias de marca sólidas de los equipos, sin importar la disciplina, siempre se ven potenciadas por los resultados deportivos. O sea, si tú puedes tener una extraordinaria estrategia de construcción de marca de un equipo y puedes tener resultados positivos a pesar de que los resultados deportivos del equipo no lleguen. Pero si tienes una estrategia definida del equipo y llegan los éxitos deportivos, esa estrategia, ese contenido, ese storytelling se va a ver potenciado por el éxito deportivo. Y es quizás lo que le ha ocurrido al Caracas, que se puede decir rápido, pero el Caracas ya tiene casi 25 años manejando el tema de su estrategia de marca. O sea, estamos hablando de la primera campaña, Siéntete Grande, con José Manuel Rey, ¿no? Hace más de 20 años. Parece que fue ayer, pero ya fue hace más de 20 años. Sí, sí. Ha sido un trabajo continuo. Han tenido la fortuna, no creo que sea fortuna, yo creo que el tino, de haber logrado contratar personas en el área comercial que han sabido ir llevando ese proceso más allá de la gestión de cada uno de ellos y han entendido precisamente el tema de ir construyendo eso. Aquí ponen excepción nuevamente el caso de los Tiburones. Yo no creo que los Tiburones sean una excepción. Los Tiburones fueron uno de los equipos más exitosos en los años 80. Que no hayan ganado un título en 30 años no quiere decir que en su momento no tuvieron un éxito deportivo. Lo que sí es que el tema el arraigo con los Tiburones yo creo que ya incluso va atado a esa lucha de no alcanzar el resultado deportivo, sobre todo en las últimas, no sé, 15 temporadas. Pero volviendo al tema del fútbol, tú tienes equipos que han tenido resultados deportivos similares al Caracas Fútbol Club, pero no han tenido un plan estratégico de desarrollo de marca. Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira, solo por nombrar dos, ¿ok? Incluso el mismo Portuguesa. Entonces, lamentablemente yo creo que la profesionalización del área comercial del fútbol venezolano llegó muy tarde para algunos de esos equipos en términos el desarrollo de los éxitos deportivos, pero sin duda los equipos que han sabido mantener en el tiempo un objetivo claro, unos objetivos específicos muy, muy, muy claros para la organización, más allá del tema deportivo, son los que han sabido realmente crecer en los últimos años. Ejemplos de este alineamiento, vuelvo, Deportivo Lara, me parece que han hecho un excelente trabajo. El caso de la gente del Zulia, hicieron un muy buen trabajo los primeros años. Entonces yo creo que va mucho más de eso, ¿no? Va mucho más de la mano de entender que esto tiene que ser una parte neurálgica entre los pilares de la organización y del club y mantener esa estrategia más allá de lo que pueda ocurrir con los resultados deportivos. Y no la tengo agarrada con los Tiburones. Yo soy fanático de los Bravos de Margarita, o sea que ¿qué más sufrimiento puedo tener yo que ese? Así que no se preocupe. Sí, acá también yo particularmente, mi equipo profesional acá, mi equipo desapareció del fútbol venezolano y ahora el Zulia ha recogido ese testigo en Maracaibo, que es mi ciudad natal, y ha hecho un rebranding y una campaña de atracción al público muy interesante, también una figura de peso como fue en su momento tener la vinculación de un dirigente exitoso como Domingo Siliviano, otro entrenador dirigente exitosos como José Faría y un equipo de trabajo que enfocado a recuperar y explotar lo que se había hecho bien. En este sentido, vamos ahora al contexto. ¿Cuáles crees tú que son los retos del fútbol venezolano para atraer más marcas a su producto y a ver aficionados? ¿Cómo visibilizar eso cuando hay un tema que no viene al caso directamente, pero un tema
de derechos televisivos y la exposición internacional, cómo lograr eso a nivel local para luego trasladarlo a plano internacional. Bueno, yo creo que lo comentaba esta mañana hablando con Elmi Sierra en otro espacio que tuvimos tempranito hoy. El año 2020 tiene que ser un año de supervivencia. Y veía yo en el programa Las Marías de Meche Celta y de Bastidas, en una entrevista con el presidente actual de la Liga de Fútbol, y al menos creo que está claro eso, ¿no? De que la prioridad en este momento para el fútbol venezolano es que haya fútbol venezolano, ¿no? Lamentablemente, creo que mucho de lo que pase, si seguimos manteniendo una estructura artificial como es la estructura de la Liga de Fútbol Venezolano, donde en mi opinión sobran al menos 6, 8 clubes en primera división, va a depender del aporte del Estado. Y eso es claro. Y si el Estado está quebrado, me imagino que la disponibilidad de dinero que pueda haber para el apoyo en términos organizativos y logísticos de los equipos, de muchísimos de los equipos a nivel local y regional, va a ser muy limitado. Entonces, yo creo que ese es el primer obstáculo, ¿no? Yo me atrevería a decir que contados con menos de 3 dedos en la mano los clubes que son verdaderamente clubes independientes en este momento y que estén económicamente saludables. Cuidado, me sobra un dedo con 3 dedos, ¿no? Y luego vendrían los clubes que están directamente asociados a personas que tienen algún tipo de actividad económica conllegada con el gobierno, ¿no? Que todavía les permita hacer que esa actividad económica sea viable y que eso les siga dando suficiente flujo de caja como para seguir invirtiendo en ese equipo. Y yo el resto de los equipos los veo en un enorme riesgo económico. Entonces, punto número 1, supervivencia, Víctor. ¿Bajo qué formato? No lo sé. Imagino que muchos tendrán que resolver con las conexiones que tengan con el gobierno y ver si hay algún tipo de posibilidad de que eso se traduzca en aporte económico. Los clubes que yo decía que tienen salud financiera, muy probablemente van a depender de poder lograr vender sus jugadores a mercados internacionales y que eso les represente un ingreso en moneda fuerte adicional. Por ahí sé que se ha comentado mucho el tema del aporte el auxilio económico que dio la Conmebol para los clubes. Entiendo que muchísima de la preocupación de que se dé el campeonato de alguna u otra manera es buscando que se garantice el tema de los cupos para las competiciones internacionales en 2021 y los ingresos económicos que sabemos que eso representa para los clubes. Pero yo creo que es un año muy complicado y si tuviese, como te digo, que definirlo de alguna manera, yo diría que es un año de supervivencia y creo que la mayoría de los clubes tienen que enfocarse en eso. No es, en el fondo, no es un modelo económico alejado al modelo de la mayoría de los clubes de Latinoamérica. ¿Okay? La mayoría de los clubes de Latinoamérica dependen de la venta de sus jugadores, de la venta de los jugadores de su cantera para el progreso económico. Y creo que aquí lo que se ve es quizás potenciado por la profunda crisis económica que vive nuestro país. Claro, coincido contigo. Y bueno, acá tenemos dos preguntas bastante interesantes. Nos apunta Luis Vilce y también el amigo Tony, que nuestra disculpa de antemano por los comentarios a los tiburones de Aguay, amigos. Es un claro ejemplo, no nada personal. Y aquí, con la primera pregunta, nos alejamos un poco del contexto venezolano, que obviamente la MLS es muy distinta y Estados Unidos tiene una salud financiera mucho más grande. Sí. Pero, ¿qué se puede comparar? Tú estabas hablando hace poco de la reducción de clubes, porque no es una liga de 19 equipos, quizás no es del todo rentable ni para la liga ni para los mismos clubes, y al final se afectan a los jugadores. Sí. En el sentido,
si alguien ha seguido la progresión de la MLS, sabe que comenzaron con un número de equipos, luego han ido expandiendo. Entonces, acá cabe la pregunta. Por un lado, ¿qué podemos aprender en el sentido de quizá reducir y luego ir haciendo expansiones hasta quizá un número sólido si la economía de la industria y del país lo permite, ¿no? En el sentido que tú mencionabas acerca de la campaña y la activación de los demás equipos de Caracas con respecto al Caracas Fútbol Club, la MLS también tiene ciertas limitaciones en los, en los territorios. Por ejemplo, New York Red Bull está en New Jersey y explota el territorio de New Jersey, y New York City en Nueva York. Entonces, con este contexto, ¿qué podemos aprender de MLS y de la NFL y esa liga? Mira, yo creo que el caso de la MLS, sí, coincido con el comentario de quién fue, Luis, en términos de que años luz, ¿no? Años luz incluso de muchísimas de las ligas latinoamericanas, el desarrollo de la MLS en los últimos 10 años. Pero ojo, la MLS dio un paso en falso también. La MLS tuvo franquicias que desaparecieron de las franquicias originales. Entonces, quiere decir que el modelo fue evolucionando hasta encontrar ahorita un tema operativo que en mi opinión gira en torno al manual de franquicias. ¿Okay? Estoy seguro que ustedes han visto varias ciudades de los Estados Unidos compitiendo por lograr tener esa nueva franquicia dentro de la MLS. Y para eso tienen que cumplir con una cantidad de requerimientos, no solo económicos, sino de diseño estratégico de desarrollo de marca. ¿Ok? Y en ese sentido, yo creo que el manual lo pueden descargar en Google. Busquen Franchise Manual MLS y creo que hay una copia por ahí, un PDF que está en una página. Es súper interesante, es extenso, pero es súper interesante si les interesa el tema. A mí lo que más me llamó la atención de ese manual es hay uno de los puntos claves en el tema de la factibilidad económica del equipo, que habla de un análisis eh, geolocalizado en términos de cantidad de población que pertenece a ciertos estratos económicos, cantidad de población de ciertos segmentos de edad en ese espacio. Si no recuerdo mal, puedo estar equivocado, pero creo que son 15 kilómetros a la redonda del sitio donde sería la ubicación del estadio. ¿Ok? Y en esos 15 kilómetros a la redonda, la MLS te exige que tú tengas tal porcentaje de población de entre 18 y 35 años. Tal porcentaje de población con promedio de ingresos económicos al año de más de $150,000. Tal cantidad de estadios, tal cantidad de canchas de fútbol o de espacios potenciales para establecer canchas de fútbol. Entonces, ese tipo de análisis tan detallista lo que hace es que al final el, el proceso de factibilidad económica sea mucho más sencillo, porque sabes que al menos tienes la base estadística para desarrollar tu marca. Entonces, ese es el punto que yo destacaría del tema de la MLS, Luis. El estudio previo que se hace a la plaza donde juega el equipo para saber qué tipo de mercado potencial tienes a nivel económico, para crear tu base de fanáticos, para vender tus abonados, para el tema de los derechos televisivos, para el tema de ventas de merchandising, partiendo de ese número de personas puntual que viven en ese radio de kilómetros alrededor de donde está tu estadio. Por aquí preguntaron cuál es el nombre. Creo que, si no me equivoco, se llama MLS Franchise Manual. Lo voy a escribir por aquí y es súper interesante. Acá, mientras hace eso, otra pregunta la pregunta del amigo Coloní. Hemos hablado brevemente de los derechos de televisión y las empresas que hoy mismo se encargan de las transmisiones. Hay sí un gran esfuerzo de la compañía que está transmitiendo actualmente de llevar adelante con todas las vicisitudes del tema algunas transmisiones del fútbol nacional, pero también en la temporada pasada hemos visto que algunos clubes han optado por el streaming, tomar canales de YouTube y transmitir y levantar la señal del fútbol venezolano. Acá nos pregunta el amigo Colonis
¿Cree que se aventaba de monetizar con muros de pago las transmisiones en streaming del fútbol? El dinero que puede venir del exterior venezolano con más recursos, una mejor economía, que pienso que esto estaría todos los clubes con cierta afición. Acá el ejemplo de México con Chivas TV quizá no es un ejemplo claro o muy bueno porque si algo que todavía no termina de pegar en México es con los derechos de televisión o su reparto, pero en el contexto venezolano, ¿cómo lo ves esto? Porque apunta con los niños acá. Mira, es una oportunidad, sin duda, ¿no? Y creo que sobre todo los clubes grandes, varios de los que menciona Alfredo aquí, aprovecho de darle un gran saludo a Alfredo, gracias por conectarte, pana. Tienen esa oportunidad. El tema es cómo te desligas de los derechos de transmisión televisiva, porque el paquete del contrato de transmisión incluye el tema del streaming. Entonces yo entiendo que ha habido con estos equipos que están haciendo streaming en canales de YouTube, eh, no sé cómo decirlo delicadamente, pero al final la compañía que tiene los derechos está viéndose el otro lado porque no los puede aprovechar. Entonces me imagino que será algún tipo de acuerdo puntual con los equipos, el tema de que te dejo desarrollar tu plataforma de streaming, pero a nivel legal podría complicarse, ¿no? El gran problema es el mercado local, ¿ok? ¿Hay una oportunidad en el exterior? Sin duda. Yo vi un estudio hace unos meses ya de un grupo empresarial importante de profesionales, no me refiero a nivel económico, sino de profesionales de mercado en Venezuela que estaban trabajando algo que tenía que ver con el tema de los derechos de streaming de algunos clubes y se hizo un estudio en el que yo participé como asesor para proponer esa posibilidad justo que Alfredo está mencionando de vender ese tema del streaming a algunas plataformas internacionales en países específicos donde la diáspora venezolana concentra un gran número de personas. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, de España, de Colombia, por supuesto, y es algo que se está hablando, Alfredo. Yo creo que no te puedo dar muchos más datos, solo te puedo decir que es algo que se está conversando. Hay equipos que están avanzando con eso, y sí, es una oportunidad sin duda que tú tengas 1,5 millones de personas en un país y que el 10%, el 15% de esas personas estén dispuestas a pagar $5 por ver el streaming de los partidos de fútbol de los 4 equipos más grandes de la liga. Sin duda, creo que es una oportunidad. Pero acá hay un tema, como tú mencionabas, entiendo que hay un tema contractual de restricción de territorios, localización geográfica, que con el ámbito internacional se encargaría la empresa y obviamente eso sería objeto de negociación, ¿no? O de negociación con lo que Sí, implica. sí. Y yo, como te decía, lo que ha pasado ahorita, al ser algo que nada más se ha aprovechado en el mercado local venezolano, entiendo que lo que debe estar pasando es algún tipo de acuerdo extraoficial con la compañía que tiene los derechos de transmisión y los equipos. Pero al esto transformarse en otro tipo de oportunidad en el exterior, eh, tiene que haber limitaciones, obviamente. Sin embargo, yo creo que en el momento actual de la liga venezolana, si yo estuviese en un equipo, buscaría la manera de esa porción del acuerdo de derecho de transmisión y que eso sea una fuente de ingreso directa para el club. Seguro. Acá, sí, coincido. Acá hay una pregunta muy interesante porque hemos hablado mucho del fútbol profesional y el deporte profesional, pero acá pregunta Armando Peña, ¿cuáles son tus mejores recomendaciones para el mercadeo y patrocinio del fútbol amateur y juvenil? Que incluso llega a ser mucho más rentable que un equipo profesional en Venezuela. Rentable en términos de costo versus ingresos puede ser. Mira, mi recomendación siempre para equipos de fútbol, para academias de fútbol, para ligas de fútbol amateur es concentra todos tus esfuerzos en lo local. Es un error que cometen muchísimas academias de fútbol, equipos de fútbol menor y ligas de fútbol menor. Todo el mundo quiere que lo patrocine Polar. Todo el mundo quiere que lo patrocine Movistar. Todo el mundo quiere que lo patrocine Regional. Brother, es casi imposible quitarle $1 al Caracas Fútbol Club, al Deportivo Táchira, para que se lo den
a la Academia de Fútbol Mitodona de Chacachacare, ¿no? Entonces, ¿dónde están las verdaderas oportunidades para el deporte menor y para el deporte amateur? En lo local. El señor que tiene panadería Víctor Ocando en la esquina cerca de donde tú juegas, donde está tu academia de fútbol, a ese señor le va a interesar mucho más patrocinar tu iniciativa deportiva que a una gran marca del país. Porque tú te puedes sentar con ese señor y decirle, mira, yo en mi academia tengo 700 niños inscritos. Y aquí está en nuestra base de datos el correo electrónico y el teléfono de los 1.400 papás, hombres y mujeres, de estos 700 chamos. Nosotros podemos hacer actividades en tu panadería en el que hagamos un emailing a esta gente y que tú le digas que todas las personas que lleguen con la camiseta o el chamo uniformado del equipo, tú le haces 10% de descuento en tu panadería. Por ejemplo, eso va a ser mucho más tangible para ti y para el patrocinante, que en este caso es la panadería, que vayas a buscar una cosa mucho más complicada. Bueno, otra pregunta de Fabricio Cusola. Me disculpa mi pronunciación, no soy experto. ¿A qué táctica podrían acudir los clubes nuevos de fútbol venezolano para captar fanáticos? Creo que lo comentamos ahorita con el ejemplo de la MLS, Fabricio. O sea, tienen que construir en ese radio de influencia donde están trabajando. Tú miras, bueno, pero ¿cómo hace el equipo nuevo en Caracas, que hay 5 equipos de fútbol? Bueno, tratar de buscar un arraigo local al sitio donde entrena. Por ejemplo, yo siempre, y ojo, lo pueden validar con la gente del Deportivo Petare, pero yo siempre le insistí cuando éramos patrocinadores del Deportivo Petare que hicieran actividades en el casco histórico de Petare. Y que no, ¿sabes? El equipo entrenaba en las Mercedes y las presentaciones con la prensa eran en los Palos Grandes y te llamabas Deportivo Petare. Entonces creo que al final fueron migrando hacia eso y por lo menos en términos de fútbol menor, con el apoyo de la Fundación Amigos del Deportivo Petare, lograron hacer algo. Entonces, si yo trabajara para un equipo nuevo en Venezuela, me enfocaría en construir en lo local, en lo más próximo al sitio donde hace vida el equipo. Escuelas, universidades, centros de gran, bueno, ahora con el virus se modificará eso por un tiempo, pero centros de gran aglomeraciones de personas en esa proximidad, centros comerciales, parques, etcétera. Tú tienes que entender que el equipo es un actor de la comunidad y mientras el equipo obre como un actor de la comunidad, más fácil va a ser esa conexión con esa gente y mayor identificación van a tener esos nuevos fanáticos del equipo al ver reflejados sus valores como parte integral de la sociedad en el equipo. Bueno, acá nos estamos bombardeando preguntas, así que bueno, tú me avisas cuando... Seguimos. Seguimos. Bueno, acá John Rodgers es alumno y buen amigo la curso de Hechos Deportivos. Él te pregunta, ¿qué estrategias de mercadeo son las más idóneas para convencer a esas empresas que dejarán de aportar al deporte por la situación mundial y decidan no destinar su dinero para temas publicitarios? La otra pregunta, bueno, sí, no. Actualmente en Venezuela las empresas de bebida alcohólica no tienen permiso para patrocinio. ¿Consideras que este tipo de patrocinio tiene un impacto negativo a nivel deportivo desde el punto de vista social? Ok. La primera parte, ¿qué tipo de estrategias? Yo grabé la semana pasada un podcast con un venezolano que les recomiendo sigan en LinkedIn, que se llama Alexander Elorriaga. Es un chamo venezolano y es el director de desarrollo de negocios del Inter Miami, el equipo de Beckham, nuevo ahorita en la MLS. Y la manera en la que ellos transformaron su oferta comercial para sus socios patrocinadores y también para los nuevos patrocinadores que están buscando, creo que está muy enfocado con eso que tú me estás preguntando, John. Yo creo que los equipos tienen que sentarse a transformar su oferta comercial para las marcas. Esa es la manera. Primero, tu primer objetivo tiene que ser que la mayor cantidad de marcas posibles no te dejen. O sea, que no se vayan, que esos contratos de patrocinio no se cancelen. Y luego, tu segunda prioridad es, bueno, de los que se vayan, ver a quién puedes hacer regresar. Y la única manera de que eso se logre es transformando tu oferta comercial. En el caso del Inter de Miami y también otros, sé que en el béisbol se está trabajando mucho eso y por supuesto en la NBA, es tratar de llevar al tema de producción de contenidos la mayor cantidad de cosas que pueda.
porque en esta época, en estos próximos 6 meses o en este próximo año, todo va a girar en torno al contenido y en torno a las plataformas digitales y cómo tú puedes como equipo poner tus plataformas de monetización al servicio de tu patrocinador, tu página web, tus canales de redes sociales, tu aplicación, lo que sea. Todo ponerlo al servicio de tu patrocinador para que eso sume en sus plataformas de monetización. Mientras más fanáticos pasen por esa plataforma de monetización, más contento estará el patrocinador y tú vas a seguir teniendo un producto de valor. Con el tema de las bebidas alcohólicas, mira, creo que fue Daniel Pratt que dijo que él no creía en las prohibiciones, sino en las regulaciones. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay maneras de que las bebidas alcohólicas tengan una participación en el deporte. Hay grandes ligas de fútbol del mundo que lo lograron hacer, grandes competiciones del mundo que lo lograron hacer, limitando la presencia gráfica de las marcas, limitando los espacios en los que pueden tener participación, ya sea en activaciones con los fanáticos, etcétera. Pero creo que hay maneras de hacerlo. Yo no creo en la prohibición, sino creo en la regulación, igual que lo dijo Pratt en Twitter el otro día. Y creo que hay que abrir esos espacios ahora más que nunca porque la necesidad de flujo de caja de todo el deporte es enorme. Acá me permito hacer yo un paréntesis a la pregunta para hacer de una antes que se escape, porque hemos hablado béisbol, de los tiburones de la Guaira, de fútbol venezolano, de Reno Tinto, pero hay una liga, un campeonato que quizás no tiene el apoyo del fútbol nacional que debería y ha sumado los éxitos de la selección femenina. ¿Cuáles serían los retos para promocionar de mejor manera la liga, la Superliga Femenina de Venezuela? Porque al final, como he dicho, es la que en los resultados deportivos que mencionábamos al principio ha tenido lo mejor en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo utilizarlo ahí también? Hay un tema clave, Víctor, y lo acabamos de conversar. Si yo estuviese en la cabeza de la Superliga Femenina de Fútbol, yo los derechos de streaming de esa liga los dejaría por fuera de cualquier negociación que se haga de derechos de transmisión de televisión y haría que el streaming de los partidos femeninos fuese la base de exposición de esa liga. Concentrarme en lo digital a través de las plataformas de streaming, YouTube y Twitch, tratando de enfocar esto a los públicos más jóvenes, que en realidad es donde tiene mayor penetración a nivel mundial el tema del fútbol femenino. Teniendo la oportunidad de ser una liga naciente con una gran necesidad económica, creo que esa flexibilización desde el punto de vista de los derechos es clave, porque al final lo que necesita el fútbol femenino es exposición. Es un espectáculo deportivo de excelente calidad, es un espectáculo deportivo muy atractivo, y como dices tú, muchas de las figuras de la selección están todavía en los equipos de la Liga de Venezuela, y creo que sería algo muy atractivo de ver. Entonces yo me concentraría en el tema del streaming, y número 2, buscaría que esos partidos se jueguen en sedes alternas, para tratar de que los partidos estén más cerca al público. ¿Sabes? Cuando me refiero a sedes alternas, no es que el equipo femenino del Caracas Fútbol Club juegue en Cumaná, ¿no? Sino buscar espacios claves en los que se pueda promocionar este espectáculo, en los que habitualmente no hayan eventos deportivos de ese nivel. Yo recuerdo, por ejemplo, ya te doy la palabra, Víctor, que te he interrumpido 2 veces. Había un equipo de segunda división que se llamaba Arroceros de Calabozo. Y en Calabozo no había ningún otro tipo de oferta de entretenimiento, no solo deportiva, sino no había más nada que hacer. Y cuando tú ibas a un partido de Arroceros de Calabozo, el promedio de asistencia era 4.000 personas. Entonces, hay nichos que todavía se pueden aprovechar en términos de espectáculo, de entretenimiento, y creo que en el caso del fútbol femenino, el tema del streaming debería ser la prioridad. Que sucedió con, si mal no recuerdo, Atlético Socopó en Venezuela, el primer partido que jugaban en primera división, en un estadio pequeñito, se llenó y fue una transmisión visiblemente muy atractiva para el espectador que está frente al televisor y para el aficionado y seguramente para la ciudad. Seguro. Fabricio Cruzada nos pregunta de nuevo, ¿qué estrategia
perdón, ¿qué pueden hacer tanto los clubes como la liga en este momento de cuarentena para sacarle provecho a la situación, a la cuarentena como tal? Yo creo que dentro de las carencias que sabemos que tienen la mayoría de los clubes, creo que a todos los clubes en general le ha faltado, ojo, de repente estamos entrando ahorita en el tema más complicado de la cuarentena en Venezuela, ¿no? El crecimiento exponencial en los últimos 10 días de la cantidad de contagiados ha sido brutal. Entonces creo que de repente ahorita es donde se puede presentar esa oportunidad. Pero yo creo que los equipos, y vuelvo a lo que comentaba antes, los equipos tienen que ponerse al servicio de la comunidad. Y es lo que están haciendo los clubes, los grandes clubes y los pequeños clubes en el mundo entero. Entonces yo siento que, ¿sabes? Obviamente no le vamos a pedir a los clubes de fútbol que no sé, le den un aporte económico a sus abonados. Es imposible. Que hagan lo que hizo la Roma, que envió cajas de comida a los abonados de tercera edad. Probablemente ningún equipo en Venezuela se puede permitir eso. Pero el hecho de estar presente, de transmitir la información correcta, de que utilices tu plataforma, tu alcance con tus fanáticos, esas plataformas enormes que tienen muchos equipos de fútbol venezolano, para transmitir información que tenga valor para la gente que está atravesando la cuarentena, para la gente que está encerrada en sus casas, para la gente que tiene mucho desconocimiento sobre puntos claves del virus. Creo que ese debería ser el paso número uno. A pesar de que no tienes posibilidades económicas de hacer otra cosa, que por lo menos la información que compartas en tu plataforma sea información de valor de cara a lo que todos estamos viviendo con el virus durante esta cuarentena. Sí, acá nos apunta Luis Ascanio que Livingston salió de partir comida y bueno, nos menciona ¿Cuál equipo? Livingston, acá lo apunta Luis Ascanio. En Livingston, bro. En verdad no conozco el caso, pero si nos pudiera ilustrar un poco más. Sí. Ahí Livingston es un jugador del Atlético de Venezuela. Ah, claro. O sea, yo estaba pensando, ¿cuál es el Club Livingston en Venezuela? No sé cuál. No, bueno, sí, sé que varios jugadores lo han hecho de manera puntual y creo que es la manera correcta de hacerlo. Creo que así como el tema de haber salido a repartir comida, es correcto. Te pongo el ejemplo de lo que hizo Stephen Curry en los Estados Unidos, cuando utilizó su canal de Instagram para entrevistar al Dr. Fauci, que es la máxima autoridad en términos de virus en los Estados Unidos, y la entrevista no tocó el tema del deporte en absoluto. Ahí nunca se habló de cuándo va a regresar la NBA. No. Yo sí soy jugador de baloncesto, pero soy papá y tengo familia. Y las preguntas de Stephen Curry fueron todas desde ese punto de vista. ¿Cómo me afecta esto? ¿Cómo me cuido? ¿A dónde puedo ir si me siento mal? ¿Cuáles son los principales síntomas? Etcétera, etcétera. Eso es poner tu plataforma comunicacional y tu alcance al servicio de la comunidad. Sí. Bueno, y acá son muchas preguntas. He tenido que seleccionar. Disculpen acá. Luego de mis redes sociales y la de Mito para futuras conversaciones. No quiero abusar del ponente del día de hoy. Pero Alfredo Codonís nos pregunta sobre. Dice que va con 3 preguntas. Entonces vamos despacio. ¿Por qué los episodios no se enfocan en generar una experiencia del hecho de ir al estadio? Y bueno, el comentario de que se conforman solamente con ofrecer el partido y ya, que si hemos conversado con algún club para esta experiencia y que en otros países hay muchas activaciones al respecto. Mira, sí lo he conversado con varios equipos a través de todos estos años, desde el punto de vista del patrocinador y luego desde el punto de vista del asesor. El principal obstáculo es el tema económico, ¿no? Y creo que ahí juegan un papel esencial los patrocinantes, ¿no? Y el patrocinante tiene que sentir que el club tiene una plataforma lo suficientemente robusta como para poner o poder darle herramientas al club para robustecer esa experiencia del fanático. Se han hecho cosas en Venezuela, algunas marcas han hecho cosas o hacen cosas en algunos partidos de manera puntual, pero yo aquí me voy a referir a un comentario que en algún momento hicimos un conversatorio en la Universidad Metropolitana con Pili Modroño, y la profesora Pili dijo, y coincidió 100% con eso,
que la experiencia del fanático en los estadios comienza por las cosas más pequeñas. Entonces, imagínate qué buena imagen sería para un equipo de fútbol que los baños del estadio estén limpios durante todo el partido. O que personal de protocolo que te recibe en el estadio sea amable y te ubique tu fila. O que la seguridad donde estacionas tu carro esté garantizada. Son cosas básicas. ¿Sabes? No podemos compararnos tampoco con la experiencia del fanático de grandes ligas de fútbol del mundo porque no tienes las herramientas. Pero si solo pudiéramos solucionar ese tipo de cuestiones que son, ojo, temas con los que todos tenemos contacto, temas esenciales de esa participación del fanático en el espectáculo deportivo, creo que serían muy bien recibidas en términos de experiencia. Nos pregunta también Alfredo si crees tú que abrir el fútbol venezolano a la televisión abierta, canales de televisión de televisión abierta, puede ser positivo, ya que en este momento, según nos comenta, son los clubes los que financian las transmisiones Claro. y no la inversa. Y para complementar con sus tres preguntas, ¿qué consejo le daría a los profesionales que cubren la fuente de fútbol nacional para obtener patrocinio y publicidad? Bueno, el tema de la televisión abierta yo creo que es un modelo que ya se probó en Venezuela, pero en otras circunstancias económicas, en otras circunstancias de mercado. Yo dudo que haya otra televisora que tenga el músculo económico que tiene la que actualmente tiene los derechos de transmisión. En algún momento en Venezuela se llegaron hasta a combinar los canales de televisión para adquirir de manera conjunta los derechos, y creo que fue un momento muy importante para el fútbol nacional porque la mayoría de los partidos estaba televisado y eso obviamente tenía una influencia o tenía un impacto directo en el tema de los patrocinios por la exposición de marcas, que es lo que hemos venido hablando desde el principio. Yo creo en el modelo de la televisión gratuita en combinación con la televisión paga. Yo siento que debería haber una cantidad de partidos que se transmitan a través de televisión gratuita porque eso ayuda a la difusión del espectáculo. No sé si en Venezuela el mercado actual lo permite. Y para los profesionales que cubren la disciplina y que estén buscando patrocinios, es lo mismo que un producto, Alfredo. Esto es un tema de diferenciación y de atributos. O sea, ¿cuánta gente puede ofrecer el mismo servicio que tú? ¿Cuántos periodistas hay cubriendo el fútbol venezolano que tienen su página web, que tienen sus cuentas de redes sociales, que tienen su podcast, que tienen un programa de radio? Muchísimo, ¿ok? Y con el fortalecimiento de las redes sociales, cada vez más personas tienen acceso a compartir ese contenido. Entonces, la clave es hacerte diferente, Alfredo, que el análisis que hagas de los partidos, que el enfoque que hagas, que el tono que tengas en tu comunicación sea algo diferenciador y que ese producto tenga un atractivo especial para las marcas que ya están patrocinando el fútbol. Al final, lo que las marcas pueden buscar en los profesionales que cubren el fútbol nacional para tratar de patrocinar sus espacios es que tu plataforma tenga un alcance complementario a la plataforma que ya el equipo me ofrece, o que tu plataforma me ofrezca una penetración especial en un segmento de la población que las plataformas de la marca y del club no me ofrecen. Entonces creo que por ahí va la clave de eso y sobre todo el tema de la diferenciación del producto. O sea, ahí creo que es donde está la clave y es lo que está ocurriendo en todos los mercados, no solo en el venezolano. Bueno, sí, es un tema complicado y ya para cerrar con una última pregunta, nos pregunta César Vázquez. Mito, ¿no crees que siendo los jugadores el principal activo de los clubes son pocas las activaciones y la posición que le dan en el fútbol? Total, fíjate, yo creo que es un mal del deporte venezolano, no solo el fútbol. Y hay un caso dramático, César, que es el tema de la selección de baloncesto de Venezuela. O sea, el baloncesto venezolano ha vivido en los últimos 10 años los mayores éxitos deportivos de cualquier selección o de cualquier deporte conjunto de nuestro país. Y en el momento cúspide de esos éxitos, yo te garantizo que tú paseabas con 3 jugadores de la selección de baloncesto por Chacaíto, y si 2 personas nos paraban para tomarse fotos era mucho.
Y es precisamente ese problema de que los clubes no utilizan la imagen de los jugadores como parte de su plataforma comunicacional o de mercadeo, salvo contadas excepciones. Y ahí vuelvo lamentablemente, digo lamentablemente porque me gustaría que hubiese muchísimos más ejemplos, pero el caso emblemático es el caso del Caracas Fútbol Club, en su momento con José Manuel Rey, capitán del equipo y también figura en la selección, pero después se hizo con Sichero también, con muchísimo éxito, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que mientras los jugadores sigan robusteciendo sus plataformas personales de marca, ese tipo de campaña de los clubes donde aprovechen la imagen o utilices tu plataforma como equipo para exponer a los jugadores claves del club, es necesario y es una relación ganar-ganar para todos. Así ese jugador el año que viene se vaya a otro club, esa sinergia entre la plataforma del club y la plataforma del jugador creo que es valiosísima y potencia muchísimo el alcance de los contenidos que se comparten. Bueno, Miro, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, quisiéramos responderlas todas y seguir conversando sobre este tema porque es algo que veo que te apasiona el marketing y el fútbol venezolano. Además, contamos con grandes participantes en el chat, pero bueno, queríamos dar este abre boca de lo que se van a tratar esta conferencia y que estén atentos a nuestras redes sociales para poder informarles de las que se vienen en el futuro cercano. Gracias nuevamente, Mito, por tu receptividad y tu aportando todo tu conocimiento y enfocarlo en el fútbol venezolano. Y bueno, siempre abierto a cualquier cosa que podamos hacer para y por el fútbol venezolano, que al final somos los mismos venezolanos, estemos donde estemos, que los que nos preocupamos y nos sentimos identificados con este fútbol y con este deporte. Entonces, te dejo, te libero y muchas gracias a todos por la participación y la asistencia. Sí, de verdad que muchas gracias a todos. Lamento no poder responder todas las preguntas. Si quieren, me escriben por cualquiera de las cuentas, por @mercadeodbo o en mi cuenta personal y con gusto respondo todas las preguntas que quedaron pendientes. Y bueno, nuevamente agradecido contigo, Víctor. Creo que esta serie de eventos que vas a tener, estas conferencias que vas a tener con el grupo de profesionales que estás reuniendo, va a ser brutal. Voy a procurar no perderme ninguna porque me interesa muchísimo también de los temas que se van a tratar y te agradezco que permitirme iniciar el ciclo. Así que muchas gracias a todos y gracias a ti, Víctor. Muchas gracias a ti nuevamente y muchas gracias a todos.